involucra en el sentido de que va a manipular las variables, va a dosificar, digamos, tratamientos, medicamentos, esquemas, protocolos de intervención, ¿no? Entonces ahí interviene directamente. Por eso es que aquí sí se puede establecer una relación de tipo causal, porque yo quiero saber si de repente este fármaco origina, ¿no?, de repente algún efecto adverso sobre, digamos, tales pacientes, o si cura tal enfermedad. ¿Okay? Yo sí establezco ahí una relación causal. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando, yo le estoy dosificando directamente y me permite establecer y descartar si esa concentración es buena o es mala para el paciente. ¿Ok? En el observacional no. Yo a lo mucho podré decir de que tal factor puede estar relacionado y que hay un tanto porcentaje, digamos, de relación, pero no de tipo causal. ¿Ya? Muy bien. Y dentro de estos observacionales tenemos a dos grandes grupos. Decíamos los de tipo descriptivo, ¿no? Y los de tipo, bueno, acá se les llama analíticos, pero no son los analíticos verdaderos. Los analíticos verdaderos siempre son los experimentales. ¿Ok? Pero aquí ya se hace una medición de la fuerza de asociación. Se establece una relación. Muy bien. Dentro de los descriptivos encontramos el reporte de caso. Entonces, como estudio descriptivo, ¿en qué se basa? En que simplemente va a observar el fenómeno, va a observar al paciente, ¿no? Y va a relatar algunas características peculiares de que me van a servir para dar a comunicar a la comunidad científica, ¿no?, como un reporte de caso. ¿Ok? Ese es. Entonces, acá retomando los estudios observacionales, aquí el factor de estudio no es controlado por el investigador y solamente se limita a observar, medir y analizar ciertas variables. ¿Ok? Estos estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. En el caso de lo descriptivo, yo puedo describir, por ejemplo, características, frecuencias, ¿de qué? De algún fenómeno, de alguna patología, de diabetes, de dengue, de cáncer, ¿no?, de síndrome metabólico, de riesgo cardiovascular, etc. Yo describo. Y puedo también describir, ¿no?, si es que hubiese algún tipo de asociación sin asumir una relación causal. Eso no me gusta, este tipo de diseño. Muy bien. Y en el caso de los reportes de caso, pues obviamente, como ya les mencioné, el hospital está plagado de pacientes, ¿no? Cada uno tiene una, digamos, una particularidad, pero todos, la mayoría, digamos, la presentación que tienen son comunes y por ende no ameritan ser publicados o investigados. Cuando yo hago un reporte de caso, cuando yo observo, de repente, imagínense, todos son pacientes con tuberculosis y todos están recibiendo esquemas de tratamiento, un esquema de tratamiento. Pero hay acá una persona que no está reaccionando como el resto. Está presentando ciertas características, reacciones adversas al medicamento. Y supuestamente el medicamento en su ficha técnica menciona que no hay esas características, que no debería presentar, pero ella lo presenta. Entonces, ¿será motivo de darlo a conocer? ¿Será motivo de reportarlo? Sí. ¿Por qué? Porque está viendo algo particular, inusual en un paciente, ¿no?, que de repente en este caso está recibiendo un esquema de tratamiento y no está evolucionando. ¿Por qué? Puede ser particularidad de ese paciente, puede
¿Para qué? Para que su caso, esas características, ese tipo de reacciones adversas, sea publicado en una investigación como ¿qué? Con el nombre de reporte de caso. ¿Qué se debe respetar? Obviamente en todo proceso que yo voy a realizar de investigación, ¿no? La parte ética. Yo, por el hecho de ser médico interno, residente, no simplemente me voy a ir, la señora, sí, mira que ha presentado eso, entonces vamos a publicar. Ya, tal, señora, deme sus datos, tal cosa, ya. Ok, y se van, le toman foto, de repente presentan un rash, ¿no? Etcétera, le toman foto y se van y lo publican. ¿Eso es ético? No. ¿Qué deberían hacer? Pedirle un consentimiento informado. Pedirle un consentimiento informado. ¿Pero qué pasó? Así, mañana le pido consentimiento informado. Pero por A o B no llegan hasta la siguiente semana, la persona ya se fue a su casa. ¿Qué hace? La buscas. Bueno, una opción. Pero si no, si vive, por ejemplo, en la punta del cerro, a ver, ¿qué hace? ¿Pueden publicar ese caso? Sí podrían. ¿Saben quién les firma en ese caso cuando el paciente ya no está? El responsable del servicio del hospital, de la clínica. Cuando el paciente ya abandonó el nosocomio. No es que le va a firmar un consentimiento, no. Le va a firmar una carta de autorización validada por un comité de ética. Ese es el procedimiento. Y si yo tengo que pedirle igual el consentimiento a ella, yo le pido el consentimiento y lo valido por un comité de ética. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ir a publicar ese caso inusual, la revista le va a pedir, demuéstrame que ha respetado los principios. Demuéstrame que le has pedido consentimiento y que eso ha sido real. ¿Ok? Entonces, un consejo sabio, si quiere, porque ustedes son los privilegiados en que van a estar en contacto con los pacientes. Ustedes van a saber la historia clínica del paciente. Van a poder armar una historia, un reporte lindo, bonito, con todas las peculiaridades de los pacientes que quieran ustedes que se den a conocer o que se publiquen. Por ende, siempre deben de tener donde trabajen el modelo de consentimiento, de permiso para cualquier, digamos, emergencia que se les presente. ¿Por qué les digo? Porque no necesariamente es esperar a que haya una reacción adversa, sino que llegan pacientes con un tipo, por ejemplo, no, de leishmaniasis. ¿Ustedes llevan un parásito? No. ¿Todavía no? Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito, leishmania, ¿no? Hay leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. Entonces, a veces yo he tenido oportunidad de ver que a veces, por ejemplo, llegan pacientes, ¿no?, que ya no tienen cartílago de la nariz. Y dicen, me duele, me pica, no puedo. Y cuando tú lo ves, no hay nada, ¿no? Entonces empiezas a investigar qué le pasó, a dónde se fue, por dónde estuvo el paciente. Por la celda, internado por ahí. Le picó este mosquito, no, porque se transmite a través de esto, del mosquito, y obviamente empezó a comer todo lo. Hacen su diagnóstico diferencial, perfecto. Al parásito ya lo conocen, pero el caso, la presentación, no qué tanto compromiso, porque incluso llega a comer no solamente la parte de la sino acá. Al señor me acuerdo que abrió su boca y la parte de acá del paladar ya lo tenía prácticamente como un acceso. O sea, tanto se había dejado el señor que por vergüenza, ¿no?, él pensaba de repente tendría cáncer, etcétera, que no había acudido al médico. Son personas que viven por lo general pues retiradas, no viven en la retirada. Y obviamente esa presentación ameritaba un reporte de caso por el compromiso que tenía, ¿no? Entonces ahí la foto, o sea, no vas a esperar pues digamos, en ese aspecto tienes que tener tu consentimiento, pero también ahí, porque el paciente se regresa a su tierra,
¿no? Y no vas a ir a buscarlo. Entonces, esas cositas es importante tenerlas en cuenta. ¿Ya? ¿Qué más? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es entonces un reporte de caso? Un reporte de caso no es otra cosa que un documento, ¿ya?, detallado en la cual, ¿qué voy a anotar? Características propias del paciente, porque no es cualquier paciente, es un paciente, digamos, que está presentando en ese momento, ¿qué cosa? Algo inusual, una reacción inusual, ¿no?, del resto, y que es necesario darlos a conocer. Por ende, yo tengo que hacer una especie de historia, ¿no?, contar su historia de ese paciente desde que llegó al hospital, cómo llegó, qué tipo de análisis se le hicieron, qué síntomas, signos, etcétera, presentó, cómo fue evolucionando, cómo fue tratado, qué pruebas se le indicaron, qué medicamentos, qué dosis, todo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque todo eso va a permitir, para cuando ustedes lo publiquen, que en otros lugares de repente también identifiquen esos mismos signos, síntomas, y se vea que al final ese caso, digamos, adverso no es el único en el Perú, sino que también hay en otro sitio, y merece obviamente ya reportar qué cosa. Más adelante que el fármaco, digamos a partir de los 4 o 5 años, se pueden presentar efectos adversos. Y es necesario de repente cambiar de estrategia. ¿Ya? Entonces me permite, ¿qué cosa? Detallar, ¿no? Acá a un paciente, porque ojo, como reporte de caso estamos hablando de un paciente. Un paciente con características particulares, inusuales. ¿Y cuáles son esas características? ¿No? Son características raras o nuevas, o de repente yo le estoy dando un medicamento y según el protocolo me dice que se va a mejorar todavía al año, pero yo veo que la paciente en 3 o 4 meses ya se sanó. Pero acá dice que al año. ¿Qué le pasó? Algo hizo. Entonces tengo que, como médico, obviamente estoy siguiendo al paciente. Pero si veo eso y veo que todo está bien, que se revirtió de repente el cáncer, etc., entonces lo publico. Porque eso significa que el medicamento puede no solamente, digamos, esperar hasta el año que el paciente se mejore, sino que pueden empezar a verse mejorías a corto tiempo, y por ende eso podría, con otros estudios posteriores que se deban hacer, ¿no?, a que puede establecerse como un esquema de tratamiento en ese hospital. Bien, y por ende, con compartir, ¿no?, de estos casos inusuales, van a contribuir al conocimiento. Porque todo nace a partir también de un reporte. Características, tratamientos, esquemas, ¿no? ¿Por qué es necesario publicar? Porque yo puedo observar asociaciones inusuales entre la enfermedad y los síntomas. Eventos inesperados en un tratamiento. Hallazgos que puedan, en este caso, dilucidar patogénesis de la enfermedad o efectos adversos. Son características únicas de la enfermedad. Por eso, si no, imagínense, como les digo, todos los días en los hospitales hay más de 100, 200 pacientes. Si no, imagínense cuántos reportes se harían al día. No es usual, no es común, pero se puede dar. Aproximamiento terapéutico novedoso e inusual, ¿no?, lo que les mencionaba del tratamiento. Entonces, esas características merecen ser publicadas, pero siempre y cuando se respeten los principios éticos y la normativa. ¿Cómo hago mi reporte de caso? Bueno, les sugiero que revisen esta guía, ¿ya?, o esta página de Equator, ¿ya? Es una guía que a ustedes también les va a ayudar no solamente a nivel de estudiantes, sino como profesores.
profesionales, porque aquí los entrenan para ver la parte, digamos, de medicina basada en evidencia, ¿ya? Y aquí, jovencitos, aquí van a encontrar todas las guías estándares aprobadas. ¿Para qué? Para cada tipo de investigación. Es decir, todas las guías, es un checklist de todo lo que debe contener la investigación que ustedes quieran publicar. Por ejemplo, yo quiero publicar un reporte de caso. Perfecto, están las guías en la cual te da un checklist específicamente cuando quieras escribir un reporte de caso. Y te va a decir qué es lo que tiene que contener tu reporte de caso para que lo publiques en cualquier revista. Esto, desde un título, palabras claves, resumen, no un resumen estructurado, una introducción, la información del paciente, lo que les mencionaba, ¿no? El historial médico, los antecedentes, los hallazgos clínicos, la línea de tiempo, ¿no? Cuánto duró, desde que empezó, llegó, etcétera. La evaluación diagnóstica, qué tipo de procedimientos se le realizaron, la intervención terapéutica, qué medicación recibió, vía, dosis, duración, etcétera, si se le cambió o no, todo tiene que estar especificado. El seguimiento, el resultado, perfecto, presentó esa reacción adversa, pero fue tratada con antihistamínico, yo qué sé, etcétera. Al mes, la paciente, digamos, se restableció y digamos, se fue dada de alta, terminó. O, en su defecto, la paciente no respondió, falleció. Son los casos que se pueden presentar. Y eso sirve. La discusión, ¿a qué se debe? ¿A qué se debería? ¿No? Fortaleza, limitaciones. De repente no hubo el panel para hacer el diagnóstico respectivo, o no hubo la logística para poder aplicar un nuevo tratamiento de esquema, no había los medicamentos, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la perspectiva, en este caso del paciente, y el consentimiento? ¿Ve? Es crucial el consentimiento. No es que va a ir pegado ahí su constancia en su reporte, pero la revista necesita eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Y es ético escribir sobre el padecimiento del paciente mientras se garantice la confidencialidad, haya un consentimiento y el beneficio? Sí. ¿Ok? Si no van a respetar eso, pues no van. Porque pasa, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros a nivel de laboratorio nos llevan a tomar muestras, ¿no? Y vemos cosas raras para nosotros. Y nosotros obviamente pues tomamos fotos, pero no significa que lo vamos a ir a publicar, ¿no? Siempre se le tiene que pedir un permiso. O sea, hay un conocimiento para ver la parte, digamos, de estudio personal, pero otra cosa es difundir esa información. Y eso también les ha pasado a ustedes, ¿o no? ¿Todavía? Cuando lleguen a clínicas ya lo veo. Con sus amigos, mira, yo encontré esto, mira lo que tenía el paciente, mira. Muy bien, ese es un reporte de caso, ¿ok? Ahora, hay una particularidad, lo que es una investigación sobre serie de casos. Pero no es lo mismo, reporte de casos, serie de casos. ¿Qué creen? Un grupo. Son varios. Si me dicen serie de casos, no me está diciendo uno, ¿no? Significa que hay un grupo de pacientes que presenta características similares, no en este caso igual, inusuales. Y podríamos estar de repente frente a un mini brote. Tuvimos la particularidad en biología regional, hace unos años publicamos un estudio de serie de casos en la UCI de pediatría. Llegaron muestras y empezaron a salir virus incisional respiratorio en niños, pero obviamente eso es a nivel de laboratorio, con clínica obviamente grave, ¿no? Puede que haya
los 6 pacientes. Y 4 o 5 de ellos presentó, en este caso, virus sincicial respiratorio. Se vio que lo habían presentado, o sea, al parecer uno llegó, ¿no? Y el resto se fue contagiando en la mitad. O en su defecto, alguien llegó a ver al paciente, ¿no? Obviamente no siguió la medida de bioseguridad, contaminó a uno, infectó a uno y el resto no. O sea, era como una especie de mini brote en esa. Que felizmente, gracias a la identificación presuntiva, ¿no? O a la identificación, en este caso oportuna, logró controlarse. Porque esos pacientes ya de por sí entraban a UCI pediátrica por otra cosa, pero se les adicionó este virus sincicial respiratorio. Bien, entonces se evalúa un grupo, no hay grupo control, no es que yo voy a reportar, mire, ¿sabe qué? Tenía 10, de los 10, 6 tuvieron y 4 no, porque simplemente se está observando un fenómeno, pero se está viendo que 3, 4 tienen características diferentes, condiciones diferentes. Están reaccionando de manera diferente o presentando reacciones diferentes cuando no deberían presentarlas en el resto. Entonces se investiga, se ve en este caso a qué podría deberse y se reporta. Aquí no hay un grupo control. Sigue siendo descriptivo porque yo igual, lo único que voy a adicionar es que el paciente 1 fue mujer, el paciente 2 fue hombre, el paciente 3 fue tal, etcétera. Las edades van a variar, pero todo voy a seguir el mismo procedimiento que un reporte de caso. Se evalúa el curso, ¿no? Y como les mencionaba, aquí no hay una evaluación, ¿no? O una relación causa-efecto, porque simplemente estoy describiendo un fenómeno que está pasando. ¿Cómo se diferencia? Por el número. Y gracias a esto pues puedo identificar patrones, tendencias dentro de un grupo, ¿no? De repente de los 4, uno falleció, 3 vivieron, ¿no? Entonces eso alerta, pone, digamos, en movimiento a todo el personal de ese servicio. Y la ventaja o las fortalezas, en este caso, pues que me va a estar o me permite estar más cerca de la realidad clínica de la enfermedad. Tiene una baja validez externa, es bajo costo y menos tiempo. ¿Por qué? Porque yo no voy a invertir en nada. Si el paciente está ahí, la información está ahí, lo único que voy a invertir es mi tiempo, ¿no? En describir, en revisar los exámenes, las radiografías, tomografías, ¿no? Poner bonitos mis dibujos, que no salga la cara del paciente, ¿no? Que no se den cosas personales, ni DNI, porque puede ser sí, llegó Rosa Rodríguez al hospital regional identificada con DNI, no, tampoco, ¿no? Te dice, paciente de sexo femenino, de tal edad, procedente de tal zona, ¿no? No le van a poner la dirección completa. Ojo con eso. Debilidades que no puedo inferir la causa, puede haber un sesgo de selección, ¿sí? Y la colección de datos puede estar incompleta, ¿no? Puede que uno tenga toda la información detallada, pero al otro paciente lo refirieron, no tiene familiares, no sé, me faltan datos para poder hacer el reporte. Muy bien. Ahora, pasamos de lo que es un reporte de caso, de serie de casos, para pasar a estudios observacionales de tipo ecológico. ¿Ok? Cuando hablamos un estudio observacional de tipo ecológico, igual es un estudio primario, es un estudio descriptivo, ¿no? Que nace, ustedes están llevando ecología, ¿ya lo vieron ese estudio? Todavía.
parte epidemiológica, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué se analiza en un estudio ecológico? ¿Cómo es que nace? Cuenta la historia, ¿no? En este caso, este doctor o esta persona, John Snow, ¿no? Estudió, en este caso, el cólera en 1854, ¿no? Salud. En Londres, ¿no? Había una especie de brote de cólera en esa ciudad. ¿Y qué pasó? Le pareció, o sea, ¿por qué tantos casos, no? ¿Cómo hacer para controlarlo? Como médico, como personal de salud, tú lo primero que dices, ¿qué hacemos para controlar? Aparte, obviamente, del tratamiento. No solamente se van a dedicar al tratamiento, sino que hay que ver, ¿no? De qué manera frenar esta, digamos, así como el COVID cuando se presentó. Se vio de qué manera frenar y se supone que debieron cerrar aeropuertos y tanta cosa, ¿no? Pero no hizo. El COVID ingresó. Entonces, igual fue acá. ¿Y qué pasó? Empezó, a través de un mapa, a marcar las casas en las cuales había salido positivo a cólera todas esas personas. Y lo que logró hacer, básicamente, fue un mapa epidemiológico. Y gracias a eso, obviamente, de acuerdo a la clínica, pudo determinar que la manera, digamos, el factor en la cual se estaba distribuyendo era agua contaminada. ¿Ok? Entonces, gracias a esto, permitió a que se puedan estudiar no el paciente A, el paciente B, sino como población, como estudiantes, por ejemplo, no sé, o población de La Pradera, ¿no? JLO, etc. O como Chiclayo, ¿no? Piura, como poblaciones. Y a eso se le llamó un estudio de tipo ecológico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me permite establecer patrones de salud a nivel poblacional. Esa es la diferencia. En cambio, en un reporte, ¿no? En otros estudios yo evalúo al individuo. Acá no. Aquí se evalúa poblaciones. ¿Me puede generar hipótesis? Sí, pero aquí debo tener cuidado con las interpretaciones. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, como estudio ecológico, es un estudio observacional, mi unidad de análisis ya no va a ser el individuo, va a ser la población. Población procedente de tal sitio, de tal sitio, de tal sitio. ¿Ok? Voy a comparar poblaciones. Obviamente, estas poblaciones las voy a comparar en base a exposiciones, porque hay tipos de estudios ecológicos. ¿Ok? Hay tipos de estudios ecológicos. Entonces, aquí la característica, ¿por qué cuando yo debo hacer un estudio ecológico? Cuando no dispongo de información sobre la exposición, en este caso, a la enfermedad de manera individual. Cuando yo no puedo hacer eso, pero sí tengo de repente datos o casuística o puedo, digamos, tener acceso de manera general como población. Entonces, ahí sí puedo medir como población. ¿Qué más? Acá los estudios o los datos ya, digamos, utilizados, ya han sido, digamos, recolectados, ¿no? Y de esa manera a mí me van a ayudar. Por ejemplo, hay una especie de epidemiología, ¿no? Que tiene toda la estadística, etcétera, quién sí, quién se murió, quién no, etcétera. Digamos, la cantidad, ¿no? Como población, como hospital, esos datos ayudan. ¿Me sirve para generar hipótesis? Sí, porque me permite medir de repente comportamientos poblacionales, ¿no? Y obviamente acá se menciona este término, falacia ecológica. ¿A qué se refiere? Cuando los resultados que yo obtengo a nivel
poblacional, yo quiero o trato, digamos, de interpretarlo de que como se da en toda la población, entonces a nivel individual yo hago deducciones. Para estudios ecológicos no se plantean deducciones individuales, se trabaja con la población. Ahí es el problema. Ya eso lo van a ver más a detenimiento en la parte de epidemiología, ¿ok? Y obviamente aquí no se analiza, digamos, los factores de confusión que puedan intervenir, ¿ok? Simplemente yo veo tasas de mortalidad, por ejemplo, por alguna enfermedad y evalúo por poblaciones de manera general, pero eso no significa que, por ejemplo, acá en Chiclayo hay un alto índice, según los estudios ecológicos, hay un alto índice de cáncer de estómago digamos, en adultos jóvenes. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que los jóvenes de Chiclayo, ¿no?, digamos, lo que consumen les va a originar cáncer. O sea, no puedo hacer esa deducción, porque yo no estoy evaluando otros factores que puedan intervenir a que se haya desarrollado esa alta presencia de cáncer. ¿Ok? A eso se refiere. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la falacia ecológica es un error metodológico y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un estudio encuentra que los países con mayor consumo de chocolate tienen más premios Nobel per cápita. Sin embargo, esto no implica que los ganadores del Nobel en esos países pues consuman más chocolate. No puedo hacer esa deducción. ¿Por qué? Porque no se sabe si los ganadores del Nobel en esos países realmente consumen o no chocolate. O sea, no se tiene la información individual. Por eso es que se hace poblacional. Solo se analizan promedios poblacionales, no datos individuales, y no se analizan otras variables que puedan haber influido, ¿no?, en esa relación, como por ejemplo la educación, la inversión en ciencia, etc. En este caso estamos hablando de Nobel. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con el término, ¿no?, de falacia. ¿Cuáles son los tipos de estudio ecológico que ustedes pueden realizar? De repente lo van a hacer, ¿no? Porque creo que van a hacer un análisis, ¿no?, un estudio de investigación. Pueden hacer un estudio de mapeo, en la cual lo que voy a comparar son tasas de enfermedades en diferentes regiones. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo es la fluctuación, no sé, de la frecuencia el porcentaje o la tasa de mortalidad o la frecuencia de una determinada patología a nivel de las regiones del Perú, para ver en dónde están las mayores tasas. ¿Me sirve el estudio ecológico? Me sirve. De comparación o de correlación. Bueno, cuando yo veo, no solamente acá, digamos, la frecuencia de la enfermedad, sino también veo, ¿no?, en este caso, factores ambientales que puedan estar relacionados con la prevalencia de esta enfermedad. Entonces me permite comparar, ¿no? De repente, si el tipo de dieta, ¿no?, está asociada a la presencia de repente de hipertensión en las regiones del norte. No sabemos, por ejemplo, que en Piura hay una mayor tasa de personas con hipertensión. Entonces tendrá que ver la comida, etcétera, algo de manera general, o es algo de repente, o hay otros factores que pueden intervenir. Bueno, entonces, de esa manera me permite a mí comparar, ¿no?, o correlacionar factores ambientales con la prevalencia de enfermedades. Ejemplo, la mortalidad por infarto agudo de miocardio y el consumo de cigarrillos en este país durante los últimos 30 años, ¿no? Yo puedo ver de repente que hay una correlación entre el consumo de cigarrillos y el infarto agudo, pero ojo, de manera general. Pero yo acá no estoy evaluando otros factores que puedan intervenir en la parte
de la mortalidad por infarto agudo, porque pueden haber otros factores que estén asociados a esto y no lo estoy evaluando. Estudio de tendencia, igual, las variaciones de frecuencia, en este caso de algún problema que aqueja a la salud a lo largo del tiempo, para ver si son estacionales, ¿no? O son perennes. Gracias a estos estudios, por ejemplo, se ha visto la parte de, por ejemplo, de influenza, ¿no? En qué estación se da más, etcétera, porque se evalúa la frecuencia a lo largo del tiempo y se ve en qué meses son los donde hay una mayor frecuencia de casos. Estamos hablando poblacionales, no individuales. Entonces, a eso se refiere de que si, por ejemplo, cuando hay un descenso o, por ejemplo, cuando hay fenómeno del niño, ¿no? Por lo tanto hay lluvias, etcétera, hay un mayor incremento de ¿qué? De casos de dengue, ¿no? Etcétera. Entonces, gracias a este tipo de estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha visto con la evidencia epidemiológica, ¿no? de la data, de esa tendencia que suele haber. Obviamente, ¿a qué? Bueno, ahí no se está analizando a los criaderos, etcétera, etcétera. Pero se puede asumir a nivel poblacional. Y los estudios mixtos en que tú puedes mezclar, ¿no? Estudios de tendencia con los de comparación, ¿no? Y variación. Puedes tú evaluar las variaciones temporales, ¿no? Pero de los diferentes factores en poblaciones. A estos son poblaciones, no individuos. Ventajas y desventajas es que es económico, rápido, ¿no? Me baso en datos secundarios para poder hacerlo, pero la desventaja es que son datos inexactos, hay dificultad en este caso para definir el denominador, ¿no? Digamos, de la enfermedad o en su defecto los factores de disposición, hay que definirlos bien. No se controla el factor de confusión, obviamente ya eso es parte del diseño, y no establece temporalidad. ¿Okay? Yo no puedo decir en este caso si empezó antes o si empezó después, simplemente me baso en las fluctuaciones de la presentación. Muy bien, entonces como estudios ecológicos son útiles para identificar patrones de enfermedad en poblaciones. Son valiosos para la vigilancia epidemiológica porque me permite estudiar, ¿no? Por ejemplo, gracias a eso ahora ya se sabe sobre lo del COVID, sobre la influenza, sobre la parte, digamos, de dengue, ¿no? Por el estudio, por los antecedentes poblacionales de cómo se ha comportado durante todo un año, y se los ha relacionado con factores ambientales como temperatura, humedad, etc. Y se establece cómo es el comportamiento y me permite predecir tendencias poblacionales, más no individuales. ¿Qué más? Allá. La interpretación, ya saben que debe hacerse con cautela por las limitaciones metodológicas, por las falacias, y obviamente pues esta falacia es un riesgo inherente, ¿no? Y que debe evitarse al extrapolar lo que se encuentra, los resultados que se encuentran. ¿Ok? Entonces esto les va a permitir de repente a ustedes que están en epidemia, si quieren hacer un estudio